Algo que necesitamos entender es que en el mundo espiritual todo se hace y todo el conector es la fe, ¿sí? Y es un punto que es base en absolutamente todo lo que queramos emprender que tenga que ver con el espíritu, ¿sí? En términos generales. Entonces, necesitamos poder entender y exponer a la luz nuestra fe, qué cosas estamos creyendo. ¿Sí? Porque la fe funciona como un ancla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo creo una mentira, que la creo como verdad, ¿sí? Entonces, hay una parte de mi fe que se ancló, es como que sale de mí, track, y se atrapa ahí, ¿no? Es como que parte de mi ser tiene una columna, ¿sí? Como mi casa, como ser, tiene una columna anclada en ese lugar, ¿sí? Y eso me une a esa mentira o a ese engaño y a ese lugar, ¿sí? Entonces, lo que ese lugar está soltando, impartiendo, me afecta, me mueve todo mi ser, ¿sí? Porque se vuelve como una, ¿sí? Como un fundamento en mi vida, en mi casa, ¿no? ¿Vieron esas casas que tienen columnas que son elevadas? Algo así. Ese es un fundamento de mi vida. Es la fe, es lo que creemos. Entonces, ahí es donde necesitamos poder decir, no, yo necesito que toda mi fe, todo lo que yo creo, esté sobre la roca que sea Cristo, que nada esté en la arena, ¿no? Como que en distintas cosas. Entonces, ¿de qué forma podemos desarticular eso? ¿Sí? Y es poder exponer eso a la luz de la verdad, ¿sí? Poder decir, eh, sí, no soy un gusano Jacob, ¿sí? Eso no es verdad, eso es mentira. Voy a creer que soy un hijo amado, nacido en Dios. Entonces, quito mi fe, ya no creo eso y pongo mi fe en otra cosa, ¿sí? En esto. No alcanza solamente con decir, no soy gusano Jacob y quito eso, ¿no? Es como que necesitamos quitarlo y ponerlo. ¿Sí? Es desarraigar, pero al mismo tiempo poder establecer y poder sembrarnos en otra verdad, en otro cimiento, y de esa forma vamos a poder, ¿no? Como traer toda nuestra vida a lo que Dios dice, ¿sí? Todo lo que somos en Él, ¿sí? Entonces, todo necesitamos poder como que identificar de todas estas cosas. Y lo mismo pasa con todas las cosas que oímos, ¿sí? Ya sea el noticiero que nos infunde temor de una crisis económica y de que se viene. Entonces estamos con ansios, estamos, uy, vas a perder el trabajo, hay rumores y ay, estoy nervioso y señor, y esto y lo otro, y qué va a pasar. Y ese pensamiento me genera inseguridad, ¿sí? Se me mueve todo mi sistema. Ahora, pero si yo digo, yo estoy seguro en Dios, ¿sí? La crisis económica del país o de la empresa o lo que sea, yo estoy seguro en Dios, ¿sí? Por ahí pierdo ese trabajo, pero eso no me quita mi seguridad, porque yo estoy seguro en Dios, porque Dios es mi proveedor. Y habrá otro trabajo, o habrá una oportunidad, o haré un nuevo emprendimiento, o etcétera, 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 ¿sí? Pero seguros estamos en Él. ¿Ok? Y no dejamos que esas cosas nos muevan. Entonces, hay gran parte vemos, de el poder traer todas nuestras partes a Cristo tiene que ver mucho con la fe, ¿sí? Ya sean cosas ligadas con lo que pensamos, cosas que estén ligadas con lo que sentimos, con las realidades, ¿sí? Son distintas cosas, pero todas tienen una patita, todas operan en fe. Entonces necesitamos comenzar a operar en fe. Necesitamos identificar, ¿sí? Que la fe es el tema. La fe es el lenguaje por las que nos movemos, por las que cambiamos de posición, por las que cambiamos de situación. Entonces necesitamos identificar, hacernos la pregunta, ¿qué es lo que estoy creyendo? ¿Sí? Y desde ahí poder
obrar. Entonces, si yo leí, así como me pasó en mi adolescencia, ¿sí? Yo creí que Dios no me estaba hablando. Leía la palabra y veía, sí, solamente genealogías, me aburrían y no veía. Entonces, Dios no me habla. Creía eso. Pero al mismo tiempo era confrontado con que Dios sí habla, porque lo leía en la misma palabra, porque lo veía aún en otros hermanos. Entonces había una incongruencia. Entonces yo digo, no. Yo elijo crear, no en mi experiencia, no o en mi falta de experiencia de esto, en mi falta de conocimiento, no creo en esas frustraciones, en las cosas, sino que, Señor, yo elijo crearte a vos. Aunque a mí no me salga, aunque no lo sepa, aunque voy a seguir intentando, voy a seguir creyendo, yo voy a depositar mi fe en eso. Y sí, verdaderamente, en mí particularmente fue una lucha, fue un intento y otra vez nuevo me desanimo y esto porque estoy en ese proceso de búsqueda, ¿sí? Y, pero siempre volví al mismo punto, Señor, elijo crearte, elijo crearte, elijo crearte. Y eso era lo que me daba esa, ¿no? Esa lavada de cara de cierta forma, decís, listo, vamos otra vez. Vamos otra vez, vamos otra vez, ¿sí? Hasta que las cosas se empiezan a acomodar y ahí vamos dejando que el Espíritu Santo nos vaya limpiando nuestro ser, limpiando nuestras prioridades, limpiando lo que necesitamos, limpiando nuestras motivaciones, en lo que anhelamos verdaderamente, limpiando. Y ahí es donde es como que es esa búsqueda que se va desarrollando por medio de lo que creemos. ¿Sí? Es bueno crear, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que unirse con un factor de necesidad, de búsqueda, de pasión, de amor. Señor, eh, sé que, ¿sí? Dios es amor, no me siento amado. Ok, ¿dónde voy a poner mi fe? ¿Qué es lo que voy a crear? ¿Sí? Y obviamente, va a ser luchado, ¿sí? Va a haber voces contrarias, porque estamos transicionando de una realidad a la otra, ¿no? Es como un reloj de arena, ¿sí? Todo nuestro ser está en uno de los recipientes y necesitamos cambiarnos de posición para que todo nuestro ser despacito empiece a cambiar de posición, empiece, ¿no? Como que a irnos y pareciera ser antigravedad, ¿no? Porque estamos en lo natural y debemos como que irnos hacia lo espiritual que está arriba, ¿no? Pero de cierta forma la gravedad es como que nos induce a caer hacia abajo, ¿no? Hacia lo natural, hacia lo físico, hacia lo que vemos, hacia la presión económica, hacia, ¿no? Todas las distintas cosas. Entonces hay como algo pareciera antinatural, ¿no? El elevarnos e irnos a lugares celestiales posicionados, ¿no? Juntamente con Dios, en donde, como dice la palabra, pero es antinatural, ¿sí? Todo lo natural justamente nos lleva a la gravedad, nos lleva a lo natural, a lo físico, a lo que podemos tocar, ¿sí? Pero eh, ahí es donde es nuestra fe lo que nos empieza a conducir, lo que nos empieza a elevar, lo que nos empieza a quitar, ¿sí? Todos esos granitos de arena empiezan a subir, ¿sí? Y cuanto más de nuestro ser, ¿sí? Esté en realidades espirituales, en lo que Dios dice, ¿sí? Más fácil nos va a ser crear y más fácil va a ser que nos sintamos, pensemos y nuestra fe, todo nuestro ser, esté posicionado en ese lugar en regiones celestiales. Creo que es muy importante tener en cuenta que la fe es un proceso, ¿sí? Como Eric lo mencionaba, porque sí puede pasar muchas veces que nos frustramos, ¿no? Es como que yo creí esto y no vi, ¿no? Entonces, entender que la fe es un proceso que va creciendo y que se va también depurando, pero entender también que la fe tiene que ver con los pasos y las acciones que vamos tomando en la medida que vamos entendiendo o que vamos creyendo, ¿no? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es muy importante en el tema de la fe identificar qué estoy escuchando, ¿sí? Lo que estoy escuchando me está llevando
a buscar más de Dios, lo que estoy escuchando me está llevando a apasionarme más por Dios, lo que estoy escuchando me está llevando en ese constante querer ir a más con Él. Eso es importante, y no solamente en la vida espiritual, si podríamos decirlo así, sino en todas las áreas, ¿no? Ahora, como estamos en un proceso cada día siendo transformados por Dios, obviamente la fe se puede mezclar, ¿sí? Con los temas que estamos trabajando en nuestro corazón, se puede mezclar también con creencias que traemos. A veces el tema de actuar por fe se puede ir muchas veces al extremo de cosas, pero el Espíritu va a ir ayudando a que tomemos el equilibrio. El tema está en que yo anhele oír esa palabra de donde mi fe se puede anclar, ¿sí? Porque muchas veces también las frustraciones, por decirlo así, o los fracasos en ciertas cosas, a veces uno pregunta y dice, pero a ver, ¿qué te dijo Dios respecto a esto, no? Cuando queremos encontrar de pronto porque algo no salió bien, porque algo, pues, digamos, no dio ese fruto, ese resultado que esperábamos. Y muchas veces las personas no saben qué les dijo Dios. Dijo, no, pues yo creí, ¿sí? Simplemente, pero no escuchaste algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es importante tanto ese anhelo por la voz del Señor. Ahora, claramente, no estoy hablando solamente de una voz audible, ¿sí? O de una palabra que vino con todos los puntos y las comas, ¿sí? La voz de Dios se puede manifestar de diferentes maneras, o sea, desde un sentir hasta sí poder escuchar, hasta una palabra por las escrituras, sí, o sea, digamos, hay varios matices de la voz de Dios, y Dios también tiene una manera de hablar con cada persona, ¿sí? Entonces, entender que estamos en ese proceso de descubrir también cómo es que Dios habla con nosotros y cómo es que Dios nos transmite su palabra, porque puede suceder que a veces vemos cómo Dios le habla a otros, ¿no? Y decimos, ah, pues es que Dios no me habla a mí. ¿Sí? Porque escuchamos la experiencia de otro, y las experiencias de otros lo que deberían hacer es enriquecernos, ¿sí? Y llevarnos a anhelar más del Señor, pero saber que estamos también en un proceso de descubrir cómo es que Dios nos habla, cómo es que Dios nos hace llegar su palabra a nosotros, ¿sí? Y cuando estamos pues en esos momentos de no saber, siempre el Espíritu nos va a ayudar, pero definitivamente la fe va a crecer en la medida que escuchemos, ¿sí? Por eso es que la tiniebla trata tanto de obstaculizar, sobre todo en las creencias, ese creer que yo puedo escuchar a Dios, ¿sí? Ese creer que Dios realmente habla conmigo, pero pues está este proceso de la búsqueda, ¿no? Como decía Eric, porque pues Dios necesita esos espacios para hablarme, Dios necesita a ver, que haya ese espacio donde yo realmente quiero oír, ¿sí? Porque a veces confundimos el tema de buscar a Dios pues con de pronto orar y poner todas las peticiones, ¿no? Y no damos ese espacio para que el Señor nos hable, o no estamos atentos a la respuesta, porque a veces Dios no responde inmediatamente, no da una palabra inmediatamente, pero yo me he dado cuenta que a veces algo que yo he puesto delante del Señor, y pues tuve el espacio para esperar, para escuchar si venía alguna palabra y no vino, pues yo me levanto con paz y digo, bueno, sé que esto es importante y Dios me va a hablar, ¿sí? Y a veces yo identifico que la respuesta viene en otro momento, pero mi corazón y mi espíritu no dejan de estar atentos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra fe está muy relacionado con el oír atentamente, ¿sí? Entonces tiene que ver tanto con ese aprender a esperar en Dios, no solamente hacer nuestros monólogos, ¿cierto? De oración o de intercesión, sino dar esos espacios para apaciguar nuestro ser y permitir que Dios nos hable, como también nuestro espíritu pues puede estar atento a Él, y él nos va a hablar en momentos, aunque a veces no fue en el momento que oramos, no fue en el momento, pero el tema es que haya esa conciencia de búsqueda, el tema es que haya esa conciencia de que estamos en un camino de descubrir cómo Dios nos habla, y aún por la palabra vemos que muchas veces aún
Dios nunca se mantiene en la misma forma de hablar, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del profeta Elías cuando dice que primero vino un torbellino así tremendo, que después vino un terremoto, y que nada de eso estaba la voz del Señor, y era un profeta que estaba acostumbrado a unas manifestaciones, pues bien visibles y bien poderosas de Dios, pero dice que la voz de Dios le vino en un silbido, en un susurro así bien, bien apacible. Entonces, también saber que el proceso de oír está relacionado con el proceso de fe, en la medida que nuestro ir vaya siendo transformado, vaya siendo nutrido, también nuestra fe va a ir creciendo, ¿sí? Pero entender también que la fe siempre es algo que nos va a llevar a querer más de Dios, ¿sí? Ahí es donde yo estoy sabiendo si estoy escuchando, porque si ese escuchar me está llevando a más de Dios, aunque de pronto no lo tenga tan clarísimo qué es lo que Dios me está hablando, pues eso va a llevar a que mi fe crezca, pero necesitamos ir conectando todas las áreas de nuestra vida a la fe, o sea, a esa palabra que es vida, a esa palabra que te lleva a más, ¿sí? Todo lo que es temor, todo lo que es el tú no puedes, el pobrecito, viste, a ti no te habla tanto, todo eso es contrario a la fe. Y por ende, por más que queramos, eso no nos va a conectar a la vida de Dios. Entonces, solamente, por ejemplo, por la palabra, nosotros nos podemos dar cuenta que es fe y que no es fe. Y vamos a ver a las personas con tremendas luchas, vamos a ver a los salmistas en momentos deprimidos así, pero sí, donde veían todo oscuro, pero nosotros vamos a ver que sus salmos terminan adorando, por ejemplo, terminan exaltando, o sea, van desde abajo, desde estoy, mejor dicho, súper caído, pero empiezan un proceso de adorar y de levantarse. Y yo creo que la fe también está muy relacionada con esa adoración, con ese, a ver, yo sé que de pronto no estoy bien, pero yo me levanto a adorar. O sea, sí, yo me levanto a adorar. em, y son como esas cosas con las que la fe va siendo nutrida, porque como Eric decía, este es un conector, es el conector de todo. O sea, la fe, el creerle a Dios es el conector de todo. Eso no garantiza que no nos vamos a equivocar, seguramente sí, porque estamos en procesos de descubrir, en procesos de que la fe va a ir siendo depurada. Hay cosas que nos vamos a dar cuenta que, uy, yo hice esto, y con el tiempo, tal vez, bueno, creo que ahí no escuché tanto a Dios, ¿sí? Pero lo hice creyéndole, ¿sí? Pensando que era por Él. Y el Señor valora eso y por eso es que Él nos lleva en ese proceso de purificar, de depurar nuestra fe, de ir haciéndola crecer y que cada vez ella vaya siendo más conectada a esa fuente de verdad, que es su palabra, que es su voz, ¿no? Pero esto es algo elemental, que nosotros identifiquemos que no es fe, porque si este conector, no solamente es un don, es vida, o sea, la fe son varias cosas, no está en nuestra vida, pues difícilmente nosotros vamos a poder avanzar en la vida de Dios. Traigo algo, ¿no? De vuelta a esta palabra conector que surgió. Eh, Voy a diferenciar la palabra fe de creer, poniendo la palabra fe en Dios, pero creo que el creer, ¿por qué la diferencio? Porque ustedes pueden ver en la sociedad, aún en gente que no es creyente, gente que cree y atrae realidades para su vida, ¿no? Entonces, como seres humanos creo que tenemos esta capacidad de creer que se vuelve un imán. eh, lo que temí me aconteció, ¿no? O sea, aquello que creo lo atraigo. Por eso es tan poderosa la fe. El creer es tan poderoso porque tiene un poder de atracción. El conector es esto que está acá, esta realidad que está en el ámbito espiritual. Mi fe, mi creer hace y lo absorbo. Ahora, por eso lo importante de, no creo que no creamos, el problema es en qué estamos creyendo. Porque si yo estoy creyendo lo negativo, estoy creyendo que esta persona nunca va a cambiar, que mi realidad nunca va a cambiar, que nunca voy a poder escuchar al Señor, que las finanzas no me van a alcanzar para ir a ese viaje, estoy corriendo el riesgo de estar atrayendo esa realidad espiritual hacia mi vida. Pero cuando yo me conecto, ¿no? Cuando este conector, tic,
gira y empiezo a creer, a atraer la realidad de Dios, aunque tarde, la promesa se va a cumplir. ¿Por qué? Porque comienzo a absorber esta realidad espiritual. Entonces, el creer es todo, es todo. ¿Por qué? Porque el creer es el conector. Es el conector, le creo al mundo, voy a estar conectada al mundo. Creo las voces del Raquía, creo las voces de la tiniebla, creo lo que Belial me dice, creo lo que la tiniebla me está hablando, estoy atrayendo esa realidad hacia mi vida, estoy atrayendo la oscuridad hacia mi vida. Creo en el Señor, creo en el reino, creo en los principios de reino, estoy atrayendo los principios de reino para que funcionen en mi vida. Creo en el principio de generosidad, entonces ya no doy solamente porque obedezco, lo doy por una convicción de que esto es un principio de reino y que funciona y comienzo a ser generoso porque sé que esto activa una rueda y comienzo a traer ese principio de reino porque estoy creyendo en los principios de reino y estoy haciendo que empiecen a funcionar en mi vida. Entonces, ¿a qué me estoy conectando? Es a qué le estoy creyendo, ¿no? Hoy por hoy hasta encontramos libros bestseller vendidos en librerías no cristianas que están hablando de esto. ¿Por qué? Porque se descubrió un principio. Se descubrió un principio. ¿Cuál es el secreto? Atraer aquello que está en un ámbito espiritual a través de qué? De llamarlo, de creerlo, ¿no? Ahora, gente no cristiana ha descubierto este principio y lo está usando. Nosotros como hijos de Dios, esto está en toda la Biblia, o sea, este principio lo ves reflejado desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura habla de situaciones de fe, de tal creyó a Dios, tal no le creyó a Dios, tal creyó a Dios y las realidades que atrae. El no creyó a Dios le creyó a la tiniebla, creyó en esta otra realidad, se conectó a esa realidad y vemos las consecuencias. Podemos recorrer, volver a leer la Biblia y ponernos los anteojos de a ver la fe cómo opera y toda la palabra vamos a ver el código de la fe y lo que la fe produce. Todo, todo. Es un, es un, es una dinámica espiritual, es un órgano, es lo que genera, ¿no? Es lo que nos conecta. Entonces, creo que es importante que podamos discernir a quién le estoy dando mi fe. Y creo que ahí está el principio de la honra a Dios, porque Dios es digno de mi confianza. Entonces, si mi fe no alcanza, yo me puedo subir a la fe del Hijo y decir, ¿sabes qué? Yo ni siquiera creo en mí mismo, pero creo en Cristo, creo en tu fe, me agarro de tu fe, me hago una con la fe del Hijo, porque Él lo dijo, Él es digno de mi confianza, me voy a subir a su palabra. Él dijo que yo iba a ir a ese viaje, yo no creo en que yo pueda alcanzarlo, sinceramente, o sea, por ahí a mí no me da, aunque en algún punto voy a empezar a unirme a esa imagen, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Voy a creerte a vos, voy a ser fiel a que vos me hablaste, voy a subirme a tu palabra, te creo. Y eso es un conector de honra también. Es un conector de honra hacia el Padre, es un conector de honra hacia el Hijo, porque Él es fiel, Él no va a fallar. Y ahí lo importante de la escucha. Necesito escuchar para conectarme a lo que Él está hablando, ¿no? Creo que está el tema también ahí de la presunción, ¿no? Eric lo ha abierto, creo que es todo un tema, lo he escuchado a él hablar de esto. La presunción no está basada en la palabra del Señor. Esa es la diferencia. Y muchas veces vienen golpes, vienen daños porque hice algo no activado a través de su palabra, ¿no? Sino que me activó una presunción. Quizás ahí está el revisar el anhelo de mi corazón, ¿no? Ahí volvemos al corazón puro, al corazón limpio, sin deseos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos puede jugar en contra y estamos actuando a través de una presunción. Pero ¿qué es la fe? Conectarme a una realidad espiritual. No es un anhelo, no es un deseo, ¿no? Muchas veces hemos como, es que yo quiero esto y creemos que eso es fe. Y te creo, Señor, creo que crees. Pero estoy creyendo, en realidad estoy anhelando algo. Estoy actuando en presunción. Eso no es fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por conectarme a una realidad espiritual, a una palabra, a un reino. La fe es un conector. ¿Qué es lo que ha vencido a este mundo? Nuestra fe. ¿Cómo venzo al mundo? Con la fe, con aquello que me conecto. ¿Quiero vencer al mundo? Me desconecto mi fe del mundo y conecto mi fe al reino de Dios. Así, simple, venzo al mundo. Todo es fe. El conector con el reino es la fe. El conector con el mundo es la fe también. O sea, es creer en el mundo, es creer en sus palabras, es creer en sus principios. Entonces empiezo a moverme con los principios del mundo
¿Por qué? Porque creo que eso funciona. Le tengo más fe a ese sistema que al sistema del reino. Entonces, mi pregunta creo que quiero dejar hoy es, ¿en dónde estoy poniendo mi fe? ¿En dónde estoy poniendo mi creencia? ¿A quién le estoy creyendo? ¿A qué voz me estoy conectando? Y empezar a separar nuestro órgano de fe, nuestra atracción, nuestro poder de atracción, lo voy a llamar así, empezar a separarlo del mundo para empezar a conectarlo al reino, a los principios del reino, a la voz que sale desde el trono, a quien está en el trono, comienzo a conectar mi fe a lo que él habla, a lo que él dice y quién él es. Amén. Y hay algo que también pasa mucho en todo esto de la fe que se contrasta también con nuestra realidad y tiene que ver con un poco lo que abría Lore hace un ratito. Cómo es que escucho? ¿Escucho de la misma forma que escucho con mis oídos naturales? O la pregunta típica cuando se hace cuando alguien ve algo, ¿lo ves con tus ojos naturales eso? ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que se escucha? ¿Cómo es que...? Y creo que gran parte, aún desde ese desconocimiento, genera todavía más dudas. Porque cuando sí lo escuchamos, pero porque lo comparamos con algo natural, y ahí es eh, donde nos equivocamos muchas veces, ¿sí? Entonces, una parte bastante fea, diría, ¿no? De todo este proceso de querer reconocer la voz de Dios, es todo el proceso de frustración, ¿sí? Uy, yo creí que esa era la voz de Dios, me jugué, creí, me expuse y no era, ¿no? Uf, entonces, no, nunca más voy a hacer porque pasé vergüenza, porque esto, porque el otro, porque empezamos, ¿no? Hasta que, bueno, salimos de eso, volvemos a creer, ¿sí? Y otra vez volvemos a intentar, ¿no? Y eso obviamente toma tiempo restaurar la fe de una a otra vez. No es inmediato, a veces nos puede tardar 6 meses, ¿sí? El restaurar, el volver a creer, el volver a exponernos a una oportunidad, ¿sí? Entonces creo que es bien importante poder como saber cómo es que Dios muchas veces habla. Y esto es difícil de transmitir porque Dios le habla formas distintas a cada uno y no podemos hacer una, ¿no? Como distintos matices, decía Lore, ¿no? Y no podemos hacer una sola regla como que esto es así y esto es así para todos, ¿sí? Pero algo que noto que es un ejemplo que a mí me ha ayudado a poderlo entender y poder graficar es con la pregunta de cómo es que vemos y sería algo muy parecido a cómo soñamos, ¿sí? Y es algo que todos soñamos, ¿sí? Entonces, eso es fácil relacionar, ¿sí? Entonces, vieron que a veces en los sueños, obviamente hay sueños y sueños y cada uno sueña de forma distinta, ¿sí? Pero eh, una característica de eso es que a veces vemos una silla en un sueño, pero no somos conscientes de toda la habitación. Es como que toda la habitación se va fuera de foco. Hay una silla, ¿sí? O estamos con una persona, pero si nos preguntamos, ¿y cómo estaba vestida? Y esto y lo, y no sé cómo estaba vestida, no vi ese detalle, pero yo estaba hablando con esa persona, ¿sí? Y entonces hay como información o situación que no es del todo clara, ¿sí? Algo exactamente igual como pasa también en un sueño. Sabes que estás hablando, ¿sí? Ahora, pero si vos empezás a bombardear con preguntas, ¿y dónde estaban? O esto, o lo otro, y ahí nos damos cuenta como que, y no sé, ¿sí? No, o sabía que estaba con alguien, pero nunca lo vi, ¿no? O sea, sabía que estaba en la habitación porque estábamos juntos, pero nunca lo vi. Entonces, tiene mucho de eso. Ahora, obviamente, hay gente que es extremadamente visual y aún en los sueños, ¿sí? Puede recibir todos los detalles visuales y de todas las formas. Entonces, esa persona, y lo muy probable que cuando vea de una forma muy visual, ¿sí? Y otros no, ¿ok? Entonces, pero acá podemos, creo que
tener una aproximación de qué es lo que significa ver, ¿sí? Y que esto nos permite que cuando creo que estoy viendo algo, no estoy muy seguro, que podemos reconocerlo, que podemos desmitificar lo que es ver, ¿sí? En el espíritu, que no siempre es tan exacto, ¿sí? Sí, con nuestra visión natural, ¿sí? Que como que hoy en día tenemos. Y lo mismo pasa con el escuchar. Escuché, pero en realidad es un percibí, porque no escuché una voz audible, así como si fuese, sí, pero es algo que es como un pensamiento, como un algo que vino. Entonces muchas veces lo solemos usar como esa palabra, ¿sí? Como escuché tal cosa, porque fue un pensamiento que vino que yo no estaba pensando. ¿Sí? Y que vino a mí eso, ¿sí? Luego también hay muchas como percepciones que podamos tener. No estoy viendo, no estoy escuchando, pero ahora lo sé. Es como un ping, bajó un paquete de información, antes no lo sabía, ahora lo sé, y es eso, ¿sí? Y una de las cosas que es muy, como acabo de decir, muy frustrante, tiene que ver con este prueba y error, ¿sí? Y todo ese proceso. Y es por eso que el entrenamiento profético que tenemos en Águilas de Fuego trata justamente este tema, porque eh, nos conectamos todo un equipo, todo un grupo en una sola visión, ¿sí? Entonces empieza a pasar algo precioso, ¿sí? Y de una forma extremadamente acelerada, ¿sí? En el sentido de que me vino algo, pero yo lo descarté, no creo que sea eso. Pero otra persona dice exactamente lo mismo. Empiezo a creer. Entonces, el hecho de estar conectados en una misma visión, en un mismo ambiente, con otros hermanos, ayuda y fortalece nuestra fe, con que así es que Dios habla. Entonces yo aprendí a reconocer cómo Dios me habla porque Dios le dijo lo mismo a otra persona y me lo había dicho a mí antes, pero yo lo descarté como que no era. Entonces ahí yo aprendo y me animo a compartir. ¿Sí? Empiezo a aprender cómo ese proceso es, ¿sí? Y luego, obviamente, la fe no solamente está en el oír, sino que la fe está en el hablar, ¿no? En el exponernos. Voy a creer que eso y voy ¿sí? A compartir esa palabra, voy a correr ese riesgo, ¿sí? De cierta forma, en lo que creo que está pasando, ¿sí? Entonces, algo hermoso que empieza a pasar en el entrenamiento es justamente porque varios están viendo es que se va generando ese solapamiento, ¿sí? Como que se van viendo cosas parecidas y nos vamos animando unos a otros y vamos aprendiendo cómo Dios me habla a mí por cómo Dios le habla a otros, porque estamos en el mismo ambiente y estamos viendo lo mismo, ¿sí? Entonces, ese proceso que a veces nos puede llevar años si estamos solos, ¿sí? En el medio del entrenamiento con esta dinámica vemos que se alcanza en semanas. ¿Sí? Es algo extremadamente rápido y dinámico, justamente por ese solapamiento y ese aprender a reconocer la voz de Dios de una forma más certera. Y claro, luego el entrenamiento ayudamos a poder identificar, a poder pulir, a poder unirnos. Y todo está muy ligado con las preguntas, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa, a ver, yo quiero que Dios me hable y nuestra reacción inmediata es, ok, ¿y qué le preguntaste? Ah, y no, nada, no, en realidad mi oración fue una lista de peticiones y la respuesta sería en todo caso el cumplimiento de esa petición, pero no me expuse a poder escuchar su voz o poder entender su voluntad. ¿No? O hacemos oraciones tipo del vellón, ¿no? Bueno, Señor, si este es el trabajo que vos querés que yo tome, te pido que, no sé, que el jefe tenga este vestido, que esto, o que me acepten o que no, y ponemos esas pruebas en el camino. Y ok, es válido, sí, y es una forma también de que Dios habla, pero hay formas más cercanas, ¿no? No tan
a la prueba y el error, porque obviamente ahí también nuestro corazón nos puede jugar malas pasadas y decimos cosas, bueno, Señor, y que el cielo esté azul, entonces ese es el trabajo para mí, y decimos, bueno, a ver, un momentito, como que, sí, este, entonces ahí es donde podemos no querer desviarnos en esas cosas. Entonces, eh, para realmente estar en esa certeza, es precioso poder hacerlo juntos con nuestros hermanos y poder animarnos a preguntar, ¿sí? Y así como está esa pregunta, tiene que estar la espera para esa respuesta. ¿Cuántos momentos en silencio pasamos en nuestras oraciones? Buscando escucharle, ¿sí? No hablando como loros y repitiendo lo que Dios ya sabe, sino cuánto tiempo pasamos escuchando. Entonces ahí nos damos cuenta que queremos que nos hable, pero no le damos tiempo. Es como que pareciera ser que le grabamos ¿no? un mensaje, ¿no? Como que llamamos a Dios y decimos, listo, gracias, Chom", ¿no? Y es como que le dejamos el mensaje y cortamos, en vez de tener una conversación con Él, ¿sí? Y creer de que pueda contestar y creer que podamos ser guiados con esto, ¿sí? Entonces, realmente es hermoso como el Espíritu Santo está cerca nuestro. Él nos guía y sabemos reconocer su guía, ¿sí? Sabemos, porque somos sensibles a su guía, somos sensibles a su presencia, somos sensibles a su convicción de saber de que... Entonces, sí tenemos sentidos que están abiertos, sí sentimos su guía y su presencia, solo que necesitamos amplificar eso de cierta forma, ¿no? Amplificar esa guía, amplificar las preguntas, amplificar las esperas, el aprender a esperar en Él, ¿sí? Y es realmente hermoso, ¿sí? El poder descubrir una relación preciosa, viva y eficaz con Dios, ¿sí? Y es hermoso poder, cómo esto nos saca de oraciones mecánicas, ¿sí? Y qué hermoso que es orar antes los alimentos de una forma completamente distinta cada día. O orar cuando acostamos a los chicos en la cama de una forma completamente distinta cada día. En vez del Señor, y caemos en, no, en lo mecánico, repitiendo, y sin querer estamos enseñándole a nuestros hijos que así se ora, de forma mecánica, repitiendo exactamente las mismas cosas todos los días. Y qué hermoso es abrirnos a decir, Señor, ¿qué quieres que vos, qué quieres que oremos hoy? ¿Sí? Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejar que Él ponga palabra, dejar que Él ponga sentir así y abrirnos, fluir en esa, dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo nos está llevando. ¿Sí? Y qué hermoso es descubrir esta relación viva, real, en donde permea absolutamente todo lo que hacemos, cambia todo. Y al mismo tiempo, qué acartonado es la oración mecánica, ¿sí? Qué rígido, qué sin color, y qué hermoso es salir de toda esa religión y de todas esas costumbres que tenemos y entrar a tener una relación sabiendo de que estamos orando a alguien que nos escucha, ¿sí? Muchas veces me pongo esta imagen, oramos como si le habláramos a alguien o si como si estamos dejándole un mensaje a alguien, ¿no? Y bueno, que escuche. Y eso me cambia completamente mi forma de orar, ¿sí? Imaginémonos a nuestros hijos, ¿no? Seguramente les pasa a los que tienen hijos. ¿Cómo te fue en el día? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Y nos corta, ta, ta. Y tú vos querés hacer preguntas y querés que te cuenten, querés que... Y te cortan ahí. Y vos decís, pero... Y a veces tenemos respuestas parecidas también con Dios, ¿sí? Una forma de orar, una forma de acercarnos a Él muy, ¿no? En donde no nos abrimos,
en donde no le contamos cómo nos sentimos, en donde no queremos escuchar, no queremos compartir, ¿sí? Entonces, eh, el creer y nuestra fe es un elemento central en todo esto, que necesitamos que crezca, necesitamos que madure, necesitamos que se sane, necesitamos que se fortalezca, ¿sí? En todo esto. Amén. Así que queremos animarles a que puedan identificar qué es lo que creemos, ¿sí? Así como decíamos al principio, ¿dónde tengo mi fe puesta? ¿En qué verdades estoy creyendo? Y que meditemos, esperemos, vayamos despacio, no vayamos tan rápido y profundicemos, vayamos más profundo. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Ok. ¿Cómo lo estoy haciendo? Señor, te estoy queriendo agradar. Señor, necesito lo que vos necesitas. Y dejar que eso mismo nos vaya uniendo, nos vaya volviendo a ser uno con Él. En espíritu, alma y cuerpo, ser uno. Tener un mismo sentir, tener un mismo pensamiento, tener un mismo corazón, una misma realidad, un mismo entendimiento de todo. Y eso se produce por medio de la fe. ¿Eh? Entonces, les dejamos esto. Esperamos que esta serie de videos les haya bendecido, si les haya ayudado, les haya compartido distintas estrategias y cosas para poder identificar, sí, muchos frentes, ¿no? Distintas cosas que se hacen parte de esto, de cómo podemos aprender a reconocer la voz de Dios y que la vida del Espíritu, la vida con la que Él nos diseñó, se active en nosotros, ¿sí? La fe es como la corriente eléctrica, ¿no? En donde simplemente creemos y nos enchufamos a Él, ¡pum! Las luces se encienden, las cosas empiezan a funcionar y comenzamos siendo energizados, ¿sí? En el poder del Espíritu. Pero eso está solamente si estamos conectados en fe en el lugar correcto. Amén. Así que les animo a que no dejen de buscar, no dejen de intentar, no dejen de creer, ¿sí? Y que podamos prestar atención y defender y cuidar nuestra fe de una forma preciosa, porque sí tarda en sanarse, ¿sí? Evitemos caer en presunciones, evitemos caer en, uy, yo creí que, y asumí y me tiré, ¿sí? Y no pregunté y no tuve la convicción de que Dios realmente me estaba diciendo eso, ¿sí? Simplemente me lancé, ¿no? En algo que... Entonces ahí es donde lastimamos nuestra fe sin sabiduría, ¿sí? Y eso toma tiempo en sanar. Entonces, resguardemos nuestra fe mucho, cuidémosla. ¿Ven? Les bendecimos, amados.